lo del desionizador. Desionizador, ¿a qué te referís? ¿A lo que es una técnica de desinfección? Sí, del agua. Ok, no. No es una técnica de desinfección. Vos te referís a otra cosa. El desionizador de agua, en realidad, es una técnica de separación, obviamente, sí, pero no es para desinfección. Es una técnica que se utiliza para retener ciertos iones que actúan como, que termina actuando como si fuera un ablandador de agua. Pero el objetivo es, de alguna manera, retener iones. Iones principalmente lo que están relacionados con lo que es la dureza del agua. ¿Ah? Estamos hablando de calcio, magnesio. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta más? Los deionizadores de agua industriales son las típicas columnas de intercambio iónico. Esas son mucho más efectivas que algunas soluciones milagrosas que van a encontrar dando vuelta por ahí, en donde tratan de colocar imanes a una cañería y que, bueno, su efectividad puede ser un poco discutible. Ya vamos a ver lo que es columnas de intercambio iónico, justamente lo que es separación basada en la velocidad. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Bien. Entonces, retomando. Como les decía entonces, en lo que son los tamices, teníamos los estáticos, los dinámicos, y por lo general, en aquellos casos en donde los tamaños son más pequeños de los materiales, podemos utilizar tamices, o aparece como tentador la utilización de tamices dinámicos. La selección del tamiz, la verdad que es no solamente dependiente del tamaño de la partícula, como parece indicar aquí en esta tabla de clasificación, sino que también hay que prestarle atención a otras propiedades de los sólidos y también de las condiciones de trabajo, ya que, por ejemplo, algunos sólidos, por más que sean pequeños, pero que sean pegajosos, bueno, en ese caso no es tan simple la definición de la selección de un tamiz. La forma más fácil de definir únicamente en lo que respecta a tamaño es lo que encontramos en la industria minera, pero ya en la industria, en otro tipo de industria, puede ser, es muy particular la selección de cada uno de los equipos. Recién veíamos una separación de residuos realizada a mano, en donde se tenía en cuenta el aspecto de los mismos, el color, en el caso que les comenté, de las semillas, y lo que en realidad ese tipo de equipos que veíamos recién, me faltó comentarles que no son más que cintas transportadoras, ¿no? Volvemos a hablar aquí de lo que es transporte de materiales, ¿no? En lo que respecta a la separación sólido-líquido, la operación unitaria, una de las operaciones unitarias que más vamos a encontrar en la industria es la filtración. La utilización de filtros se realiza para lo que serían sólidos que no están disueltos en la corriente líquida, es decir, que podríamos definir como que existen dos fases en esa corriente. Para llevar a cabo la filtración, obviamente necesitamos un elemento de retención. Ese elemento de retención es una tela filtrante, que muchas veces uno, en lugar de llamar filtro al equipo, termina llamando, dándole el nombre de filtro solamente a ese elemento de separación que conforma
al filtro en sí, que, como les decía, el nombre más adecuado es de tela filtrante. Ahora, la tela filtrante no es el tamaño de los poros de la tela, no es el único indicador del tamaño de los sólidos que puedan llegar a quedar retenidos, porque por lo general la filtración tiende a aumentar su eficiencia luego de cierto tiempo de que comenzó a llevarse a cabo la operación unitaria. ¿Por qué? Porque aquellas partículas que van quedando retenidas y formando la primera capa de sólidos sobre el elemento de filtración aumentan la eficiencia de filtración al reducir los tamaños que quedan entre los poros de las partículas sólidas que han sido retenidas. De todas maneras, para obligar que la solución a filtrar atraviese este mecanismo de retención, obviamente necesitamos de una fuerza impulsora. Y esa fuerza impulsora es, obviamente, la presión que podemos ejercer o el movimiento que le podemos entregar a la corriente mediante una bomba. En algunos casos se puede hablar de lo que es la acción de la gravedad, como puede ser, por ejemplo, en lo que son los grandes filtros de arenas que se utilizan para filtrar agua cruda para luego someterla a potabilización, pero en lo que es la industria en sí, en la industria química, por lo general, todo filtro tiene asociado un sistema de manejo de líquidos dado por bombas, y el consumo energético de las mismas suele ser el costo de operación más importante a tener en cuenta en este tipo de operación unitaria. Obviamente que la meta del proceso es obtener los sólidos con la menor cantidad de solución retenida, o visto desde el otro punto de vista, obtener un líquido clarificado con la menor cantidad de sólidos en suspensión. Es por eso de que, por lo general, en este tipo de procesos de filtración, uno no logra obtener un sólido seco como se dice aquí, sino que se obtiene un sólido con humedad, y para separar la humedad, si queremos un sólido seco, por lo general tenemos que acompañar a esta operación unitaria con un proceso de secado. Nos vemos. En lo que respecta a la forma de trabajar, hay filtros que trabajan de manera continua y hay filtros que trabajan de manera discontinua. Aquí, por ejemplo, vemos un tipo de equipo que trabaja de manera discontinua, como puede ser, como es este filtro de Nusche, que visto por dentro, este tambor que tenemos aquí a la izquierda, vemos que tiene una placa perforada y tenemos un sistema de agitación y raspado en la parte inferior. Vemos luego en la parte superior que tenemos esta torre, en la cual obviamente vamos a encontrar este eje central moviéndose a través de ella. ¿Cómo funciona esto? Este sistema de filtración se usa mucho en la industria alimenticia, por eso el equipo que vemos aquí está construido en acero inoxidable. Y lo último que tenemos que mencionar es que aquí el principio de separación, la fuerza impulsora, no lo da una bomba, sino que no lo obtenemos a través de bombeo, sino que es al contrario, lo obtenemos a través de descarga. O sea, no un bombeo de la alimentación, sino un bombeo de la salida, de la corriente que vamos a retirar del equipo. En este caso vemos que la primera etapa consiste en llenar este recipiente que tenemos aquí a la izquierda, con la solución líquida con los sólidos contenidos en suspensión, y a partir de realizada la carga, lo que vamos a comenzar a hacer es a llevar a cabo el drenaje mediante bombeo. Ese drenaje obviamente resulta del paso de la solución líquida a través de los poros de esta placa perforada que tenemos en el fondo, y una vez que se drenó la cantidad de líquido que se pudo, vamos a obtener obviamente esta torta. Esta torta va a estar compactada
pero lo más probable es que dentro de esa torta todavía encontremos solución, solución madre, la solución inicial. En el caso de necesitar los sólidos sin arrastre de esa solución, lo que se puede llevar a cabo es un lavado de la torta. La torta es justamente la cantidad de sólidos que quedó agrupada en la parte inferior del equipo, con el objetivo de eliminar esa solución que puede llegar a afectar la calidad del sólido. Una vez realizado el lavado, por lo general el proceso no termina ahí, sino que lo que se trata de hacer es mejorar la pureza de esa torta, de esos sólidos, volviéndolo a resuspender, para lo cual en ese momento lo que vamos a tener es un descenso de este elemento de agitación y de raspado, el cual rompe la torta nuevamente y la resuspende. Una vez que sucede eso, tenemos que tratar de conseguir nuevamente la formación de la torta. Obviamente que cuando hacemos ese raspado de la torta, inmediatamente debemos comenzar con lo que es la aplicación de vacío en la parte inferior, y justamente lo que se trata de lograr con el agitador y raspador ahora es volver a generar una torta relativamente homogénea, porque ya no vamos a tener más la influencia del líquido que obligaba a que los sólidos se depositen. A esa altura, mientras hacemos vacío, vamos a lograr un muy buen secado de los sólidos, en el cual en primera instancia se va a realizar inyectando aire, y en una segunda instancia cortamos la inyección de aire. Obviamente que en estos dos momentos el vacío debe ser continuo, tanto cuando inyectamos aire, cuando cortamos con la inyección de aire. Obviamente que cuando cortamos la inyección de aire, el sólido también tiende a formarse de manera mucho más compacta, y en ese momento, cuando hemos cortado la inyección de aire, por lo general, para garantizar una eliminación completa del líquido de la torta, se suele realizar un nuevo raspado. Este raspado que vemos aquí no siempre se realiza, ¿tá? O sea, solamente si cuando hacemos el vacío con inyección de aire no hemos logrado retirar la humedad completamente de la torta, puede ser que llevemos a cabo un nuevo raspado, si no, no es necesario. En la etapa final, obviamente, que cuando ya tenemos los sólidos secos o relativamente secos, tenemos que llevar a cabo la descarga. Para eso, vemos que esta válvula central ahora se mueve, se hace un giro de 90 grados y queda completamente abierta. Cuando queda abierta, estos raspadores ahora los volvemos a poner en funcionamiento, y van a tener vemos que tienen una dirección en donde dirigen los sólidos desde las paredes hacia el centro. Acá justamente aquí lo vemos cuando está abierto, y en ese momento los sólidos que son dirigidos hacia el centro se descargan. Es una operación completamente discontinua, y que obviamente se utiliza para elementos sólidos que tienen un valor económico relativamente importante. La flexibilidad de este equipo está dada en que en cualquier momento podemos decidir por resuspender la torta, y de ahí la importancia de tener ese eje pivotante de ascenso y descenso que queda representado por esta columna en la parte superior del equipo. ¿Alguna consulta con respecto a esto, chicos? ¿No? Bien. Otro tipo de filtros discontinuos, que fueron justamente los primeros filtros industriales que se tuvo, son los filtros prensa o filtros de placa y marco. Los filtros prensa tienen como elemento de separación un conjunto de placas y marcos. Las placas y los marcos, que son estos elementos que vemos tanto aquí al costado como aquí, por lo general lo que vamos a tener es una placa que vemos que tienen este sistema de apoyo, y esas placas justamente
cuando se colocan dentro del equipo, se apoyan en estos dos tirantes que forman parte de un bastidor. Los bastidores, vamos a encontrar que hay algunos que tienen un bastidor móvil conformado por una placa de gran espesor en la parte delantera, como así también uno estático en la parte trasera, justamente porque lo que uno va a hacer con esas dos placas es lograr el cierre del equipo, por eso son placas de gran espesor. Hay otras ocasiones en donde la móvil puede estar atrás, eso depende del equipo. Y entre las placas que vamos colocando dentro de esos dos tirantes, entre medio de las placas, se coloca el marco. El marco justamente tiene como objetivo interponer la tela filtrante entre las placas. Para mayor detalle, vamos a ver si podemos ver una animación de cómo es el funcionamiento. Aquí está. Esto es un filtro prensa. Justamente acá vemos de diferentes colores las placas y los marcos. En este caso, no solamente las placas tienen los sistemas de apoyo, sino también los marcos también. Como les decía antes, eso no siempre es así. Hay veces en donde el marco se coloca como si fuera una placa sin necesidad de tener apoyo, debido a que se sostienen al presionar el filtro. Profe, permiso. Sí. ¿Está pasando el video ya? No, no es un video. Hasta ahora no. Ah, porque no se vio nada por eso. ¿No se ve nada? No, no. Ah, Era para bien. cortarle, así me explicaba. Gracias, 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 gracias. Vuelvo a compartir entonces. No se ve la reproducción del video. Perfecto, gracias por avisar. Ah, me falta hacer clic aquí. A ver ahora si sale. ¿Ahora se ve? Sí, ahora se ve. ¿Ahora se ve? Bueno, gracias. Acá lo que tenemos entonces es, de nuevo, necesitamos de un bastidor móvil y un bastidor fijo. El bastidor fijo va a ser el de la derecha y el bastidor móvil es el de la izquierda. ¿Por qué es móvil? Porque fíjense que hay un sistema de tornillo, tipo tornillo sin fin, en el cual al girar esta manivela, lo que hacemos es obligar a que el bastidor móvil se dirija hacia el bastidor fijo, logrando la compresión completa de las placas y de esa forma conformando los circuitos del fluido dentro del filtro. Además del bastidor fijo y móvil, obviamente necesitamos las placas y los marcos, y en la parte inferior tenemos este tipo tina, la cual va a ser la encargada de recolectar parte del fluido o de los sólidos, dependiendo de cómo lo hagamos funcionar a este equipo. Este equipo es un equipo que trabaja de manera discontinua. Por eso es que acá lo que vamos a tener de color verde es la solución a filtrar, de color rojo el líquido clarificado. Obviamente que aquí estaría ubicadas las bombas, que son los que dan la fuerza impulsora. Acá tenemos que tener en cuenta que la bomba que va a bombear la solución a filtrar es una bomba que va a estar trabajando con sólidos en suspensión, por lo tanto no siempre es el mismo tipo de bomba que la que utilizamos para mover el líquido clarificado, ya que este tipo de bomba va a sufrir de una abrasión continua, y por lo tanto la abrasión es el efecto de los sólidos sobre los elementos móviles, y por lo tanto debe ser de otro tipo de material o sometida a inspección periódica. Continuando con el video, ahí vemos cómo es el armado entre las placas y los marcos.
obviamente que la cantidad de placas y marcos va a depender de la cantidad y de solución a filtrar y de la concentración de sólidos que contenga dicha solución. En lo que vamos a ver ahora de los marcos y de las placas es cómo es su diseño en cuanto al paso del fluido a través de los mismos. Ahí vemos que de color verde tenemos el ingreso de la suspensión a filtrar, color rojo tenemos la salida del líquido filtrado, y acá vemos cómo el marco tiene este arreglo de flujo para que la solución a filtrar ingrese dentro del marco y obviamente quede retenido dentro de este marco debido a que entre este marco y la placa se coloca la tela filtrante. ¿Está claro eso? Se coloca tela filtrante de un lado, tela filtrante del otro lado, y a continuación se colocan las placas de ambos lados. Es decir que un marco va a tener solidario al mismo 2 telas filtrantes y 2 placas. En lo que respecta al paso de fluido, así como tenemos una dirección de ingreso, tenemos que también tener un orificio de salida. Seguramente ahora se va a mostrar esto. En lo que respecta a la placa, también la placa, vamos a tener placas que tienen un orificio de salida ubicado en un punto, mientras que seguramente la placa siguiente va a tener un orificio de salida ubicado en otro punto. Acá tenemos que tener en cuenta es que la solución a filtrar ingresó dentro de un marco, pero este conducto que veíamos recién, a ver, denme un segundito, ese conducto que vimos recién, en realidad la solución atraviesa también al marco y se dirige hacia el marco que tenemos posterior a este. Es decir que la solución en este caso, parte va a ingresar y parte va a seguir su recorrido, de manera tal de llenar todos los marcos en la parte interna. Cuando todos los marcos estén llenos en la parte interna, obviamente que va a llegar un punto en donde debemos cortar la operación unitaria para producir las descargas. Ahora, así como todos los marcos tienen un paso de fluido permitido dada en esta posición, las placas también deben tener el paso del fluido de la solución a filtrar en la misma posición. Si nosotros colocamos en un determinado marco una placa ciega, obviamente que lo que estamos haciendo es obligar a que el paso de la solución se corte y en ese punto vamos a empezar a obtener líquido filtrado que vuelve a salir del equipo por la parte superior. Ahí lo vamos a ver de manera completa. Acá tenemos una placa ciega, por lo tanto, obviamente esta placa va a obligar a que una vez que el líquido atravesó el marco en donde queríamos, vuelva. Vamos a avanzar un poquito más. Acá tenemos un ejemplo de operación. Fíjense, ahora vamos a ver cómo es el proceso de separación considerando solamente 2 placas, que sería el bastidor estático y el bastidor móvil, que son placas en sí. Vamos a tener un marco y 2 telas filtrantes. Cuando la solución comience a ingresar adentro del marco, los sólidos son retenidos por la tela filtrante, se van acumulando dentro del marco, la solución una vez que inunda al marco va a salir como solución filtrada, y la operación unitaria va a continuar hasta que la pérdida de carga dentro del filtro sea inadmisible. ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Fíjense, Sí, profe. en esta imagen de la izquierda, ahí veo el chat, porque veo que hay... Sí, perfecto. En esta imagen de la izquierda
se puede ver lo que les decía, en que las placas van a tener diseños diferentes dependiendo si se va a permitir o no el paso del fluido. Por ejemplo, en este caso, acá lo que en en el video recién veíamos que llamaba marco, acá directamente el marco está constituido por la tela filtrante. ¿Tá? Es otro tipo de arreglo, no es el mismo equipo. No asocien esta imagen con lo que vimos recién. ¿Okay? Esto por lo general se utiliza cuando los equipos de filtración son pequeños. En ese caso lo que se hace es directamente que el marco sea, en realidad se prescinde de alguna manera del marco y se coloca directamente una tela filtrante. Les repito, no traten de asociar esta imagen con la que vimos recién. Otra alternativa que tenemos, muy semejante a la anterior, es el filtro de carcasa. El filtro de carcasa es, como les decía, muy semejante a un filtro de placa y marco, un filtro prensa, a diferencia de que este tipo de filtros se utilizan cuando queremos trabajar a presión o a vacío. ¿Ah? Por lo general, eso está dada por las características del sólido a filtrar. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver que tenemos un tambor importante de gran tamaño. Tenemos, en lugar de tener ahora ese bastidor móvil, en realidad lo que tenemos es una tapa de ese recipiente que es móvil, que cuelga de este travesaño y que también tiene los dos ejes sobre los cuales se posicionan las hojas. Recibe el nombre de filtro de carcasa y hojas, como así también muchas veces lo van a encontrar con el nombre de filtro de hojas solamente. De carcasa y hoja viene dada entonces por el tanque, llamado carcasa, y hojas por los elementos de filtración que se colocan para la separación de sólidos. Acá, a diferencia del anterior, el sólido no se retiene de adentro de la placa o del marco hacia afuera, sino que se retiene desde afuera hacia adentro. En esta animación que vamos a ver ahora, les va a quedar más claro. Bueno, primero acá vemos la carcasa, obviamente que esta es la puerta sobre la cual se utiliza para abrir y cerrar el filtro y sobre las cuales van a colocarse las hojas. Otra diferencia que tenemos aquí es que la solución ahora se ingresa directamente dentro de la carcasa y las hojas son muy similares a los marcos que hablábamos antes, deben ser colocadas sobre las dos líneas del bastidor. Acá tienen que prestar atención un detalle, que es que las hojas no están pegadas una con otra, ¿ah? Sino que hay una diferencia de las mismas, que la misma se da por este arreglo en la parte superior. Fíjense, este tipo S que tenemos aquí arriba hace que cuando pongamos las hojas pegadas unas a otras quede un espacio entre las mismas. Una vez que se cierra y se comienza a bombear la solución dentro de la carcasa, lo que vamos a tener es que los sólidos comienzan a ser retenidos por la tela filtrante de las hojas. Ahí va a comenzar a inyectarse la solución de filtración. Obviamente que esto va a funcionar hasta que la pérdida de carga dentro del recipiente sea lo suficientemente elevada como para tener que cortar con la operación unitaria. ¿Tá? A diferencia del anterior, lo que vemos aquí es que los sólidos entonces quedan retenidos por fuera de la tela filtrante y también van a quedar retenidos aquí, por fuera de las hojas, ¿no? Por lo tanto, cuando se abra la carcasa nuevamente, tenemos que, de manera manual, retirar los sólidos y obviamente evitar que los mismos caigan sobre el piso, ¿no? Bien.
Los que vimos anteriormente eran sistemas de filtración discontinuos. ¿Eran muy utilizados en la industria? Sí, eran muy utilizados en la industria y actualmente se los utiliza principalmente para aquellos procesos discontinuos. Cuando íbamos, este año yo creo que no vamos a poder, pero cuando realizábamos las visitas a la planta de Porta, que visitábamos el proceso de fabricación de vinagre, como el proceso de fabricación de vinagre es un proceso discontinuo, íbamos a tener la posibilidad de ver varios de estos filtros prensa. Cuando queremos llevar a cabo la operación en continuo, ahí uno de los equipos más utilizados es el filtro de tambor rotativo. El filtro de tambor rotativo, como lo vemos acá, consta principalmente de un tambor, un tambor principal, el cual tiene una superficie sólida, y sobre ese tambor principal hay un segundo tambor. Vamos a poner control láser. Tenemos un tambor principal, que es este que vemos aquí adentro, en el cual la superficie del tambor es sólida. Cuando digo la superficie me refiero a la pared que estaría desplazándose desde aquí hasta aquí, ¿no? Y hay un segundo tambor por fuera, más podríamos decirse que son dos tambores concéntricos, en donde el segundo tambor, ese sí, tiene la placa perforada. ¿Ah? Sobre esa placa perforada, de ese tambor que aquí estaría representado por la línea punteada, haciendo alusión a la perforación de la placa, se coloca la malla filtrante. Ese tambor, cuando se lo hace funcionar, lo que primero notamos es que se encuentra parcialmente sumergido en la solución a filtrar, que aquí lo vemos, no es fácil de ver, pero básicamente vemos que más o menos hasta esta altura se encuentra sumergido. Entre los dos tambores, obviamente que necesitamos que los mismos estén unidos uno con otro. No puede el segundo tambor no estar unido al tambor interior. Esa unión se da mediante líneas de separación que en la imagen estarían colocadas perpendiculares a la pantalla, o sea que los dos tambores estarían unidos mediante unas planchuelas que lo recorren de lado a lado. ¿Se entiende? Serían dos planchuelas radiales en los tambores. Y esas planchuelas, colocadas uniendo los tambores, dividen al tambor, a los cilindros, en distintas secciones. ¿Se entiende? O sea, aquí tendríamos una planchuela, aquí habría otra planchuela, aquí otra y aquí otra. ¿Para qué se divide al espacio anular de los tambores en secciones? Porque a través de esas secciones se hace un importante vacío. Es por eso que además del tambor vemos que necesitamos una bomba que realice un vacío que dependiendo de la posición de cada sección de los tambores, de ese espacio anular, va a realizar distintas funciones. Por ejemplo, en esta posición, donde vemos en la etapa inferior, ahí el vacío va a obligar a que el líquido de la solución atraviese la membrana filtrante y la placa perforada del tambor externo, y esa solución líquida es obligada a ir hacia los costados y descargarse. Acá en la imagen parece que ingresa directamente dentro de esa sección del tambor, pero eso no es así. Eso se aspira desde los costados. Cuando el tambor avanza en su movimiento, una vez que abandona a la suspensión a filtrar, obviamente que aquí se lleva a cabo la última etapa de retiro de agua previa al lavado. Luego de esta etapa lo que vamos a tener son rociadores con agua limpia que lavan los sólidos obviamente que quedan pegados a la membrana filtrante, formando una torta de un determinado espesor, gracias al vacío constante que se hace en todas las secciones del equipo. Puede suceder de que en la última etapa, en la etapa número 4,
o sea, luego del lavado, tengamos un cierto recorrido que va a ser tendiente a secar a la solución. Es decir, que aquí podemos llegar a tener un juego de válvulas en donde en algunos casos se pueda, en lugar de hacer vacío, inyectar aire, aunque lo normal, lo más común, es que se siga haciendo vacío, obligando a que la humedad atraviese la membrana filtrante y se retire. Y a una determinada altura tenemos esta cuchilla que se ve aquí, que es una cuchilla que se coloca a muy pequeña distancia de la membrana, pero siempre sin tocarla, porque si toca la membrana filtrante la rompe, y esa cuchilla actúa como descargadora de la torta de sóleos. Los sóleos que se descargan con la cuchilla son almacenados en bateas. Vamos a ver un ejemplo de esto, cómo es el funcionamiento. ¿Alguna duda con esto? Fíjense, lo que les decía antes. Las unidades de vacío, las líneas de vacío, se encuentran en los costados. No se hace vacío en toda la sección, sino que se hace vacío, por ejemplo, esta línea de vacío seguramente está haciendo vacío en esta parte. ¿Ah? Esta línea de vacío está haciendo vacío en esta parte. Y estas son las planchuelas que les decía que unen a los dos cilindros concéntricos y justamente dividen al equipo en secciones. Sobre el cilindro exterior, que es una placa perforada y no sólida como el cilindro interior, ahí se coloca la malla filtrante. Acá tenemos la cuchilla, que es la cuchilla raspadora, y acá vemos la inyección de agua limpia para la sección de lavado. De nuevo, los tambores se encuentran sumergidos, y todo esto que vemos aquí no es más que una gran línea de vacío. Vemos entonces cómo funciona. Con respecto a los videos, chicos, les voy a pasar el link en YouTube, y también se los voy a cargar porque no son de gran tamaño. No se preocupen por eso. Ahí vemos. Vemos que acá tenemos una zona definida de filtrado, obviamente que una zona en donde vamos a retirar una gran cantidad de solución líquida, que es la parte que está sumergida, y una zona donde vamos a retirar menos, que es la zona ya cuando el cilindro ya abandona esa parte inundada. Luego tenemos la etapa de lavado, la etapa de secado y la descarga. Recuerden, el sólido de la torta se forma sobre la membrana filtrante debido al vacío que se hace en cada sección del espacio anular entre los cilindros. ¿Está? El sólido que retiramos de aquí es un sólido bastante húmedo. ¿Ah? Si queremos un proceso continuo y queremos retener un sólido con menor humedad, por lo general lo que vamos a encontrar en la industria son los filtros de bandas. Los filtros de bandas también son filtros continuos. Antes de pasar al filtro de bandas, chicos, les quiero mostrar un filtro de discos que es muy semejante al tambor rotativo, al filtro de tambor rotativo, con la diferencia de que en lugar de tener un tambor, tenemos discos filtrantes. ¿Qué ganamos con los discos filtrantes?